Vamos a ver una descripción previa de cómo es un sistema de diluvio antes de entrar en más profundidad en las diferentes posibilidades. Un sistema de diluvio, en principio, incluye una válvula, que se suele llamar, el propio nombre indica, válvula de diluvio. Esta válvula de diluvio está cerrada, de forma que la instalación está vacía. En la instalación hay aire, pero no hay aire a presión, los rociadores están abiertos. Y cuando la válvula se abre, por los mecanismos que más tarde veremos, la tubería se llena de agua y sale agua por todas las boquillas. Es decir, es un auténtico diluvio, de ahí su nombre. Veremos ahora, digamos, las aplicaciones, es decir, cómo podemos hacer que estos sistemas sirvan para la protección de determinados riesgos que requieren la descarga de agua de forma simultánea en todo el riesgo. Como comentábamos, al ser una descarga de agua en toda la zona, esto nos permite hacer una protección para aquellos fuegos de rápida propagación, como puedan ser líquidos inflamables, líquidos combustibles. Se utiliza muy a menudo este tipo de instalaciones, más en la industria quizá que en la zona, en el aspecto comercial. Se utiliza para la protección de hangares, la protección de transformadores, de tanques de combustible, almacenamiento de líquidos inflamables, refrigeración de estructuras, es decir, en todas aquellas zonas en las cuales necesitamos una descarga de agua sobre una zona a proteger de forma inmediata, sin que tengamos posibilidad de esperar a que los rociadores se vayan abriendo por efecto de la temperatura. Por esto no utilizamos rociadores automáticos, las boquillas en general están abiertas y esta característica hace que los rociadores, los sistemas necesiten una detección. Hay que detectar primero la presencia de incendio. Esta detección es la que va a activar el sistema. La presencia de esta detección nos puede condicionar un poco la forma de funcionamiento del sistema y podemos encontrar sistemas que se activen eléctricamente, que se activen hidráulicamente o se activen de forma neumática. Sean los sistemas de disparo automático de un tipo o de otro, lo que siempre es obligatorio es que se disponga de un sistema de disparo manual al lado de la válvula, es decir, en cualquier momento nosotros tenemos que tener la posibilidad de poder disparar el sistema de forma manual, cosa que en principio no disponemos en los sistemas de rociadores automáticos. Nosotros no podemos abrir una válvula de un sistema húmedo porque la válvula se va a abrir cuando se abra el rociador. La apertura de la válvula produce la descarga, como hemos comentado, de todas las boquillas de forma simultánea. Vamos a ver ahora los componentes principales de una instalación de diluvio. Comenzaremos por las válvulas. Las válvulas, vemos aquí diferentes tipos de válvulas, pueden ser en ángulo, pueden ser de paso recto, pueden ser para conexionar brida a brida, brida a ranura, ranura a ranura y diferentes posibilidades. Además de las válvulas, tenemos, por ejemplo, los mecanismos de disparo. Hemos hablado de válvulas de disparo eléctrico. Para eso utilizamos electroválvulas o válvulas solenoides. Vemos aquí una serie de representación de alguna de ellas y vemos aquí un esquema de una válvula solenoide cerrada y cuando se activa por el efecto de la detección general, detección eléctrica, se abre la válvula dejando el paso del agua. Este tipo de válvulas, en este tipo de instalaciones, generalmente se utilizan válvulas de lo que se considera normalmente cerradas, es decir, que están cerradas sin tensión y se abren cuando tienen tensión, aunque en determinadas aplicaciones se utilizan válvulas normalmente abiertas que están cerradas con tensión y que se disparan cuando la tensión desaparece. Son aplicaciones un tanto más extrañas, pero también existe la posibilidad de utilizarlas en determinadas situaciones. Cuando utilizamos sistemas de disparo neumático, como hemos comentado anteriormente, la válvula que se va a abrir para permitir el paso del agua o para disparar la válvula de diluvio es una válvula que está cerrada por la presión de aire que tenemos en una línea de pilotaje o una línea de detección. Entonces, la desaparición de esa presión es lo que hace que estas válvulas se disparen. Por ejemplo, en este caso tenemos una válvula que teniendo presión de aire en la parte superior, impide que el agua que está en la parte inferior salga por esta salida. Cuando desaparece la presión de aire
porque se abre o se dispara la detección, que generalmente está basada, como luego veremos, en rociadores o en otro tipo de detectores mecánicos. Lo que ocurre es que el agua que está retenida en este punto se abre, pasa a través de este orificio, se descarga al drenaje y eso hace que la válvula de diluvia se abra. Hemos comentado también la necesidad de disponer de mecanismos de disparo manual. En general, todos los mecanismos de disparo manual están alojados en cajas en las cuales nos indican que en caso de incendio abramos la caja y actuemos una válvula que va en el interior. Aquí vemos una caja de un fabricante, de otro fabricante. Dentro de esta válvula, de esta caja hay una válvula. Cuando la abrimos hacemos el mismo efecto que si hubiera funcionado el sistema de disparo automático. Cuando tenemos una detección que no es eléctrica, utilizamos para los sistemas, por ejemplo, de disparo hidráulico o de disparo neumático, líneas de pilotaje en las cuales disponemos de un fluido a presión que está dentro de esa línea y que está manteniendo cerrado, como decíamos, el actuador neumático que decíamos anteriormente en la transparencia, dos transparencias atrás. Podemos utilizar o bien equipos detectores que vemos aquí, vemos que es un rociador pero que tiene un deflector diferente, no es un deflector, es simplemente un anillo. Estos son equipos que están homologados como detectores y se instalan como detectores, pero también podemos utilizar rociadores normales, en cuyo caso la instalación se hace como si fueran rociadores, es decir, por ejemplo, este rociador, al ser un detector, se instalaría aproximadamente uno cada 25 o 30 metros cuadrados, que es más o menos la cobertura que tendría un detector térmico. Sin embargo, los rociadores se instalarían con la cobertura que tienen en el riesgo que están protegiendo. Es decir, si estamos protegiendo un riesgo que consideramos extra, habría un rociador cada 9 metros cuadrados. Esto que vemos aquí es otro detector, otro tipo de detector, es un detector mecánico que tiene dos mecanismos de detección. Por un lado, dispone de un elemento tipo rociador que va a funcionar por, digamos, aumento de temperatura, o sea, por exceso de temperatura, o tenemos la posibilidad de que funcione también como un detector termovelocimétrico. Es decir, este tipo de detectores son térmicos, termovelocimétricos y se utilizan sobre todo en áreas en las cuales la instalación de un rociador eléctrico de un rociador, digamos, de detección eléctrica necesitaría ser antideflagrante, mientras que estos rociadores pueden ser normales, mecánicos y no tienen ese requisito. Vamos a hablar ahora de cómo funcionan las válvulas de diluvio, es decir, cómo se abren. Vemos que las válvulas de diluvio tienen, tanto en el caso de paso recto como en ángulo, una serie de cámaras. Esta cámara, que se llama la cámara de entrada, que es la parte inferior, llegaría el agua desde el abastecimiento de agua en el caso de la válvula de paso recto, o también desde la parte inferior llegaría en el caso de la válvula en ángulo. A continuación nos encontraríamos el sistema de cierre. Por encima del sistema de cierre está lo que se llama la cámara de cebado, y a la derecha, en el caso de las válvulas en ángulo, y a continuación en el caso de las válvulas de paso recto, y separada de la cámara de entrada por el sistema de cierre, estaría la cámara de salida, que permitiría el agua llegar al riesgo. El funcionamiento de la instalación lo vamos a ver a continuación en la siguiente transparencia. Vemos que tenemos dentro de la cámara de cebado tenemos agua a presión. Este agua a presión mantiene el sistema de cierre sobre el asentamiento, impidiendo que el agua pueda pasar desde la cámara de entrada a la cámara de salida. Si tenemos un incendio, lo que vamos a hacer con esa solenoide que hemos comentado antes, o abriendo la válvula de bola del puesto del sistema de disparo manual, o abriendo por el disparo del actuador neumático la línea de agua que está presurizando la cámara de cebado, lo que vamos a hacer es eliminar el agua de esa cámara, de forma que el agua que está en la línea de entrada puede hacer subir al sistema de cierre y pasar al sistema de rociadores para descargarse sobre la instalación. Es decir, el mecanismo consiste en eliminar el agua de la cámara de cebado
para que la clapeta pueda ser empujada hacia arriba por el agua de la línea de entrada, de abastecimiento, y pueda salir hacia el sistema. Opciones de disparo. Vamos a ver, como hemos comentado, cuáles son las opciones que tenemos para poder disparar o abrir la válvula de diluvio. En primer lugar, podemos tener sistemas de disparo manuales o automáticos. Los sistemas manuales, a su vez, pueden ser locales o pueden ser remotos, es decir, yo puedo tener al lado del puesto de control una válvula para disparar el sistema, o puedo tener en la sala de control un pulsador que, cuando recibo la señal de la detección de incendios, alimento la solenoide y abro el sistema. Pues tendría un sistema de disparo manual eléctrico, remoto. En cualquier caso, todos los sistemas, sean manuales o sean automáticos, sean locales o sean remotos, pueden funcionar de tres maneras diferentes. Tenemos los sistemas de disparo hidráulico, los sistemas de disparo neumático y los sistemas de disparo eléctrico. Cuando hablamos de sistemas de disparo hidráulico, estamos hablando de que todo el funcionamiento se basa en la presencia de agua en la instalación. En el caso de sistemas neumáticos, tenemos una parte de la instalación con agua y otra parte de la instalación con aire, y en el caso del sistema eléctrico, pues tenemos una detección eléctrica y una parte de la instalación que está con agua, que gestiona el puesto de control. Sistemas de disparo hidráulico. En esta transparencia vemos la configuración típica de un puesto de control de diluvio de disparo hidráulico. Centrándonos en los aspectos que nos interesan en este momento, tenemos por un lado la línea de pilotaje, es esta línea de puntos en la cual tenemos conectados detectores de temperatura fija, o bien tenemos detectores de tipo térmico, termovelocimétrico, mecánicos. Esta línea de puntos está conectada, por otro lado, a la línea que alimenta la parte superior de la válvula de diluvio, que alimenta la cámara de cebado y que, cuando está presurizada, nos mantiene cerrada la válvula. Está conectada directamente, sin ningún tipo de válvula intermedia. Para poner el sistema en funcionamiento, con la válvula de abastecimiento cerrada, metemos agua por la línea de cebado hasta la cabeza de la válvula. Esta cabeza de la válvula presurizada mantiene la válvula cerrada y además llena la línea de pilotaje con agua a la misma presión. Una vez que la válvula está cerrada, abrimos la válvula de paso y el agua queda detenida en la válvula de diluvio porque la presión en la clapeta impide que el agua pase al sistema. En caso de incendio, uno de los detectores, el que sea que esté más cercano, va a activarse, se va a abrir, va a drenar la línea de pilotaje. El drenaje de la línea de pilotaje va a hacer que la presión disminuya también en la cámara superior de la válvula de diluvio. Esta disminución de presión va a hacer que el agua pueda pasar a través de la válvula de diluvio y llegar al sistema y descargarse sobre el riego que estamos protegiendo. Disparo neumático. El esquema que vemos aquí es muy parecido al esquema en el caso del sistema de disparo hidráulico, pero aquí la línea de pilotaje no está llena con agua, sino que está presurizada con aire. Este tipo de solución es bastante adecuada cuando el llenar la línea con agua en zonas con temperaturas muy bajas nos puede crear problemas de heladas. Como no podemos cerrar la válvula de diluvio con aire, utilizamos una válvula intermedia que está cerrada con aire, que es lo que llamamos un actuador neumático. Este actuador neumático está conectado por su parte inferior a la línea de pilotaje, a la línea de cebado de la válvula de diluvio, y en su parte superior y con presión se mantiene cerrado a la línea de pilotaje. Como en el caso anterior, para armar el sistema con la válvula de paso cerrada, metemos agua a la cabeza de la válvula. Este agua nos mantiene presión en la cámara de cebado y nos mantiene la válvula cerrada, y a su vez queda detenida en el actuador neumático porque la presencia de aire impida que el agua pueda pasar a través de él. En caso de incendio, una vez que el sistema está en marcha, para lo cual hemos abierto la válvula de paso,
lo que va a ocurrir es que alguno de los sensores va a activarse, va a drenarse la presión de aire en la línea de pilotaje, esa presión de aire va a hacer que disminuya la presión en la parte superior del actuador neumático, el agua va a vencer la presión del aire, va a drenarse, ese drenaje va a disminuir la presión en la parte superior de la válvula de diluvio, que a su vez se va a abrir permitiendo el paso del agua hacia el sistema y otra vez podemos descargar agua sobre la zona que estamos protegiendo. Disparo eléctrico. El esquema que vemos en este caso es ligeramente diferente en el sentido de que la detección ya no está basada en líneas de pilotaje, sino es una detección eléctrica, en general cableada. Los detectores suelen ser detectores térmicos, pero también se puede utilizar otro tipo de detectores que detecten otra serie de fenómenos, e incluso muchas veces se utilizan detectores que lo que detectan es la presencia de un producto en la zona que solo existe en caso de incendio. Tipo de gas, detectores de hidrógeno, detectores de monóxido, etc. Estos detectores se conectan a un panel de control que a su vez tiene una línea de disparo conectada a una electroválvula que está en la línea de cebado de la válvula de diluvio. Volvemos otra vez, como en los casos anteriores, a cerrar la válvula mediante el agua de la línea de cebado. Cerramos la válvula de diluvio, este agua está retenida en la válvula solenoide que está cerrada, de forma que la presión se mantiene dentro de la válvula de diluvio en la cámara superior. Abrimos la válvula de paso y el sistema está listo para disparar. Si se produce un incendio, el elemento sensor, sea del tipo que sea, se va a activar, va a enviar su señal al panel de control, que lo va a identificar como un incendio, alimentará a la válvula solenoide, generalmente suelen ser 24 voltios en continua. Esta alimentación abrirá la válvula solenoide, que drenará la presión en la línea de cebado, haciendo que disminuya la presión en la cabeza de la válvula. Esto permitirá el paso del agua al sistema y tendremos una extinción sobre el riesgo que estamos protegiendo.